Parece que todos lo consiguieron. Bien, estamos listos para comenzar. Oremos brevemente. Padre en los cielos, guía nuestras mentes, ayúdanos a comprender claramente tu voluntad para nuestras vidas hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En esta primera presentación esta tarde, no voy a daros ningún texto bíblico. Eso lo haremos después, pero esta primera presentación será simplemente de identificación, en la que vais a identificar diferentes aspectos del Evangelio. Esta es la cuestión. ¿Qué es lo que hace del adventismo del séptimo día algo tan singular, tan especial, que realmente se hizo necesario levantar esta iglesia en este área de Washington, D.C. hace unos años? ¿Por qué importa? ¿Por qué debemos organizar reuniones evangelizadoras? ¿Por qué debemos dar estudios bíblicos? ¿Qué hace del adventismo algo tan único y especial? Diréis, es el sábado, por supuesto. La verdad es que no. En un área como esta de Washington, D.C. podríais probablemente visitar regularmente una iglesia diferente cada sábado y nunca abrir las puertas de una iglesia adventista del séptimo día. Hay otras iglesias guardadoras del sábado, que os permitirán guardar el sábado para el resto de vuestras vidas. Y si consideráis otras doctrinas como el estado de los muertos o la segunda venida de Cristo, tampoco estamos solos en esas enseñanzas. Nosotros las tomamos de otros y nos congratulamos de que otros llegaron a ese conocimiento antes que nosotros. Por tanto, ¿qué es lo que hace único al adventismo? Podéis pensar que es muy extraño lo que voy a decir. Yo pienso que lo que hace del adventismo algo totalmente diferente de cualquier otra doctrina cristiana es su comprensión de cómo somos salvados por la vida y muerte de Jesucristo. Y entonces diréis, espera un minuto, cuando enciendo mi radio o televisión en cualquier mañana de domingo, ¿de qué suele estar hablando el predicador? De cómo ser salvos por la vida y muerte de Jesucristo. ¿Cómo puede eso hacer del adventismo algo realmente único? Ese va a ser nuestro pequeño estudio al presentar este asunto esta tarde. Vamos a ver dos evangelios diferentes. Tenéis dos árboles del evangelio, dos modos de comprender cómo funciona el evangelio, y todo lo que voy a hacer esta tarde en esta primera parte es tratar de identificar. Miremos a este que aparece en el lado izquierdo de vuestra página. Yo haré lo mismo aquí arriba, pero vosotros lo tenéis frente a vosotros donde os será más fácil verlo. En esta versión del Evangelio la clave es su comprensión del pecado. Porque ese es el problema, somos pecadores, estamos condenados, estamos perdidos, pero ¿por qué lo estamos? Este Evangelio dice que no es por lo que decís, no es por lo que hacéis, ni siquiera es por lo que pensáis. Es por quiénes sois. ¿Y quiénes sois? Sois un hijo y una hija caídos, de Adán y Eva. Y Adán y Eva, cuando pecaron, no solo cambiaron este mundo de arriba abajo, con todos los desastres que conocemos, sino que también cambiaron completamente nuestra naturaleza. De manera que en vez de ser cariñosos, amables, generosos y serviciales, somos egoístas, orgullosos, arrogantes y mezquinos, por naturaleza. Nuestra naturaleza no es nuestra amiga, no está de nuestro lado, no nos ayuda. Y este Evangelio dice que nuestra naturaleza es tan mala que lo único que tienes que hacer para situarte en el camino del infierno es respirar por primera vez, siendo desde ese preciso momento un pecador condenado y perdido. Iré compartiendo citas durante esta tarde de personas que creen en uno u otro de estos dos evangelios. Quiero que entendáis una cosa. Todas las citas que voy a leer de ambos lados de estos dos evangelios son de adventistas del séptimo día. Todas las citas, de pastores, profesores, de laicos. Esta es la primera. Un bebé nace pecador antes de cometer un solo acto pecaminoso.
Ahora, ¿qué quiere decir eso exactamente? Vayamos con otra cita. Este estado pecaminoso implica que si un bebé muere pocas horas después de haber nacido, está abocado a la segunda muerte incluso aunque nunca haya violado ningún mandamiento. De manera que ese bebé, tan inocente como parece, está condenado a la segunda muerte de acuerdo con esta enseñanza. Habéis escuchado muchas veces la afirmación de que nacemos pecadores. De aquí es de donde viene. Si esto es verdad, entonces la siguiente cita es obviamente verdad también. Jesucristo, si va a ser mi Salvador, si va a librarme del pecado, ¿puede ser un pecador? Desde luego que no. Eso quiere decir que si tener una naturaleza caída me convierte en pecador, entonces Cristo obviamente no puede tener una naturaleza caída. No tenemos ni que abrir la Biblia para comprender eso. Es entonces obvio que Jesucristo no puede tener mi naturaleza. Él tuvo que tener la naturaleza perfecta de Adán, y así puede ser un Salvador sin pecado. Estos dos puntos son básicos para el resto del Evangelio, y por ello los explico ahora, pero volveré sobre ellos. Simplemente asegurémonos de entender lo que ellos dicen. Tenemos un bebé recién nacido, con una naturaleza caída, condenado, perdido. Al crecer acepta a Jesucristo como su Salvador, y en ese momento, ese bebé es perdonado de esa condenación, de ese pecado que tenía desde el nacimiento. Ahora bien, recordad una cosa, en las aguas del bautismo, vuestra vieja naturaleza, vuestra naturaleza caída con la que nacisteis, no desaparece. Solo es subyugada y controlada por el Espíritu Santo. Pero permanecéis con esa naturaleza, no creo que sea preciso recordaros esto, ya lo sabéis. De manera que continuáis pecando por naturaleza incluso después de haber nacido de nuevo. Incluso después de ser cristianos por 30 años, aún pecáis por naturaleza constantemente. Pero aquí viene la parte buena. Sois perdonados por ese pecado constantemente. De modo que el pecado constante es compensado por un perdón constante, en esta versión. Pero entonces nos encontramos con un pequeño problema. De acuerdo con lo que siempre hemos enseñado como adventistas del séptimo día, llegará un tiempo, conocido como el fin del tiempo de gracia, en el que Jesús abandona el santuario celestial y cesa su tarea de perdonar a los pecadores. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? No hay, y remarco, no hay evidencia en las Escrituras ni en ningún texto inspirado de que vayamos a perder nuestra naturaleza caída en el fin del tiempo de gracia. Tendremos que mantener esa naturaleza por un poco más de tiempo. ¿Cuándo desaparecerá? ¿Cuándo dejaremos de ser el juguete de esa naturaleza caída? Cuando Jesús venga. Ved entonces qué tenemos. Un bebé nace bajo condenación debido a una naturaleza caída. Aceptando a Jesús, ese chico, ya adulto, es perdonado constantemente por un pecado permanente en nuestra naturaleza. Cuando finaliza el tiempo de gracia, de acuerdo con este Evangelio, estaremos pecando aún por naturaleza. Y necesitamos aún el perdón, tanto como lo necesitamos siempre antes del fin de la gracia. Porque nuestras naturalezas no cambian hasta la segunda venida de Jesucristo. De modo que en este Evangelio no puede haber fin del tiempo de gracia, porque Jesús tiene que seguir perdonándonos hasta que Él regrese. Así que esa es la enseñanza fundamental de este Evangelio. El pecado es tan permanente como respirar mientras vivas, o hasta que Jesús regrese. Ahora el segundo punto, la naturaleza de Cristo. Lo relevante en verdad no es su naturaleza, sino cómo Él fue tentado. Adán y Eva, ¿cómo fueron tentados? ¿Podía Satanás complicarles la vida y acosarlos por todo el jardín? Las reglas eran muy simples, ¿verdad? Un árbol, solamente un árbol en todo el jardín, en todo el mundo. Es donde podía Satanás tener acceso a las mentes de Adán y Eva. ¿Os gustaría ese trato? En California tenemos unas maravillosas secuoyas. Se cree que se encontró la más alta de todas ellas. ¿Qué tal si ese fuese el único árbol del mundo en el que Satanás pudiese tener acceso a nuestra mente? Amigos, permanezcan aquí. No compren ningún billete de avión para California. Esa era la regla en el jardín del Edén. Verlo a posteriori es tan bueno, me habría encantado poder decir a Adán y Eva: ¿sabéis? Lo primero que habéis de hacer antes de acometer ningún trabajo en el jardín es levantar un muro alrededor de ese árbol. ¿Veis ese árbol allí?
Simplemente levantad el muro bien alto, no pongáis puertas ni ventanas, y estaréis a salvo para el resto de la eternidad. Bien, las cosas cambiaron tras la caída, ¿verdad? Ahora, ¿en qué lugares puede Satanás acceder a ti y a mí y a nuestras mentes? ¿En un árbol por ahí? ¿O bien desde el interior de nuestra naturaleza? Solía decir a mis estudiantes, realmente yo no necesito un diablo para tentarme, yo lo hago muy bien por mí mismo. Porque ahora el acceso de Satanás es a través de mi naturaleza caída, de mi toma de decisiones. De manera que ahora soy tentado tanto desde dentro como desde fuera. No solamente una vez o de vez en cuando, sino constantemente. Por tanto, ¿cómo fue para Jesucristo? ¿Fue tentado como Adán? ¿O lo fue como tú y como yo? Y este Evangelio dice que lo fue como Adán. De hecho, un individuo en particular dice que Cristo fue tentado 3 veces en su vida, en el desierto, en el jardín del Getsemaní y en la cruz del Calvario. Y lo extraordinario en todas ellas es que Él fue hacia la tentación, justamente como lo hicieron Adán y Eva para encontrar la tentación. Él no fue tentado de manera individual en el comer, o en el vestir, o en el temperamento, o en el desánimo. Fue tentado en los grandes asuntos cuando salió a cumplir su misión, donde Él hizo lo que su Padre le había indicado. Y lo fue solo en esos lugares en los que combatió contra Satanás, no en su casa en Nazaret. De modo que esos son los 2 puntos principales que hemos de comprender claramente en este Evangelio. Llegamos así a donde comienzan los problemas. Justificación es solo una palabra referida al perdón. Pero fijaos que únicamente la palabra justificación aparece en el árbol de este Evangelio. Ahí no aparece la santificación. Vais a ver por qué. La justificación es obra 100% de Cristo. La santificación es una tarea hecha por nosotros, ayudados por Cristo morando en nosotros. Ok, ¿es una tarea hecha por nosotros útil para la salvación? Si la santificación es una tarea hecha por nosotros con una pequeña ayuda de Cristo, entonces hay que descartarla inmediatamente del proceso de salvación. Vosotros deseáis lo que Cristo hace, no lo que hacemos nosotros. Y por lo tanto, en este Evangelio la justificación es lo principal. Veamos qué significa esto en la práctica. Pongamos que eres cristiano y adventista del séptimo día desde hace 1 o 2 años. Pero las cosas están difíciles económicamente. Y ves que no consigues alimentar ni vestir a tu familia. Y que el único modo en que puedes hacerlo es reabrir tu negocio en sábado. Y lo reabres y lo mantienes abierto regularmente. Pregunta, ¿atenta eso al renegar de tu compromiso de guardar el sábado contra tu salvación? Bien, vamos a leer un par de citas referentes a este Evangelio. Yo no creo que tengas que guardar el sábado para ser salvo. Esa no es teología adventista. Veamos otra de un pastor que conoceríais si diese su nombre, y que es de no muy lejos de aquí. Puesto que el correcto comportamiento no es nunca la base de nuestra aceptación para Dios. Ahora, ¿es correcta esta declaración? Ciertamente. El comportamiento correcto, la correcta alimentación, los actos correctos no son la base de nuestra aceptación por Dios. Puesto que eso es cierto, dice él, un actuar errado no puede dejar a una persona fuera del cielo. Fijaos, puesto que el comportamiento correcto nos introducirá en el cielo, el mal comportamiento nos sacará de él. No se pierde uno por guardar el sábado o por desistir del sábado. Somos salvos por elegir entrar en una relación salvífica con Jesús. El único modo de perder esa salvación es rechazando esa relación salvífica. Veis que este es un evangelio muy sencillo. Hay un camino para la salvación. Aceptar a Jesús como tu Salvador. Una vez que estáis en salvación, la única manera de perderla es dándole la espalda a Jesucristo diciendo, no te quiero más en mi vida, sigo mi propio camino. Esa es la única manera. Si violas el sábado, sigues dentro. Reteniendo el diezmo, sigues dentro.
Adulterio, sigues dentro. Porque esos son asuntos de santificación y la santificación no forma parte de este Evangelio. Es solo un fruto del Evangelio, solo una consecuencia. Algo bueno que acompaña pero no crucial en el proceso. De modo que ese es el significado práctico de justificación solamente. Justificación, perdón, salvación, fin del asunto. Ahora, si eso es verdad, entonces obviamente la última parte de este Evangelio también es verdad. No es posible hablar de perfección en esta vida. Eso tiene que esperar hasta que Cristo venga. Y un pastor de una de las mayores iglesias dentro de la iglesia adventista del séptimo día dijo esto recientemente: Ellen White no sustenta la obediencia sin pecado. El pecado es un poder en la naturaleza humana que no será vencido hasta la segunda venida. Creer en ausencia de pecado lleva a la desesperanza o al orgullo. De modo que cuando Jesús dice en Mateo 5:48, sed por tanto perfectos, significa amen como yo amo, y no vivan como yo viví, porque eso es imposible. De modo que es un punto muy claro de este Evangelio, que la perfección de carácter no puede alcanzarse hasta que Jesús venga, cuando vuestra naturaleza caída os será retirada. Ese es el Evangelio creído por la mayoría de los cristianos alrededor del mundo. Este es cristianismo convencional, es el Evangelio de la corriente mayoritaria de cristianos. Gente que responde a las grandes conferencias que Billy Graham y otros han hecho en los últimos años, que pasan al frente para arrodillarse ante el Señor. Este es el Evangelio al que responden. Este es el Evangelio proclamado hoy en día en las iglesias cristianas. Ahora bien, como ya habéis visto, este Evangelio está introduciéndose en las iglesias adventistas. Ahora vamos a ver algunos frutos en este árbol que representa este Evangelio. El juicio. Nosotros creemos que comenzó en 1844, pero entonces viene una pregunta. ¿Pensáis que fue tenido en cuenta cuando Desmond Ford aparece en escena? Esto dice una reciente publicación. La doctrina adventista de la purificación del santuario y del juicio investigador distorsiona, desautoriza o contradice el único y singular Evangelio del nuevo pacto de la gracia. ¿El juicio contradice el Evangelio? Y su respuesta es que sí, se puede creer en uno u otro, pero no en ambos. Y similares preguntas se han planteado sobre el juicio. ¿Qué sucede con Ellen White y el espíritu de profecía? Voy a compartir con ustedes una carta que unos padres adventistas escribieron a la Universidad de Andrews. Comienza así. ¿Cómo mantenemos a nuestros adolescentes en contacto con Cristo? Una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo mantener a los adolescentes en contacto con Cristo? Para comenzar, dicen ellos, deshacerse de mensajes para los jóvenes y todas las otras compilaciones, pues no hay nada de evangelio en esos libros. Número 2. Dejen de publicar El Camino a Cristo, pues es simplemente otra visión de la salvación por obras. ¿Os sorprende esto al menos un poco, amigos míos? ¿Les impacta un poco? Se trata del camino a Cristo, amigos. No es el conflicto de los siglos. Hay quienes piensan que este es algo duro. Pero, ¿el camino a Cristo? Vayamos atrás a 1950, un año en el que un caballero llamado Barnhouse, que más tarde entró en contacto con adventistas, consiguió de alguien una copia del Camino a Cristo. Él era el editor de una revista llamada Eternity, y escribió esta crítica del Camino a Cristo en su revista. Él dijo: el libro es falso en todas sus partes, lleva la marca de la falsificación desde la primera página. Contiene error satánico. Esa es una crítica dura de un simple pequeño libro sobre cómo tener una relación con Cristo. ¿Por qué? Porque este Evangelio y ese pequeño libro están opuestos en 180 grados. Cuando se leen en el Camino a Cristo palabras como sometimiento y compromiso, e incluso una temida palabra tal que obediencia, hacen explotar este Evangelio, porque no forman parte de él. Simplemente acepta a Jesús como tu Salvador. Cree que Él murió por ti. Ten una relación de oración con Él. Estudia tu Biblia y el perdón es tuyo.
Todas esas palabras son demasiado legalistas, no forman parte del Evangelio. Y aparentemente esos padres adventistas llegaron a creer que esto es verdad, que el camino a Cristo está muy orientado a las obras. Encontré otra persona que dijo: sus escritos pueden ser hoy aún de gran beneficio devocional, pero no ofrecen al lector moderno revelación inspirada con respecto a historia, salud o cualquier otro asunto sobre el que nosotros podemos conocer más que ella. Pero no informa sobre qué es en lo que podemos conocer más que ella. Son interrogantes sobre Ellen White y sus escritos. La ley. Los adventistas del séptimo día han afirmado siempre que la ley no fue clavada en la cruz, que es válida hoy y que debemos obedecerla. Pero entonces volvemos a ese primer punto. Si estamos pecando constantemente debido a nuestra naturaleza, y leo en la Biblia que el pecado es la transgresión ¿de qué? De la ley. ¿Quiere eso decir que estamos violando la ley constantemente? ¿Cómo podemos entonces decir que la ley es buena para nosotros y puede ser obedecida cuando cada uno de nosotros la viola el 100% del tiempo? ¿Y el sábado? Este sábado que guardamos ahora. A menos que aparques tu naturaleza ahí fuera junto a tu auto, estás violando el sábado, debido a la naturaleza que posees. Así que, ¿cómo podemos hablar del sábado como vital en el fin de los tiempos? En lo alto del árbol, salud. Hemos hablado sobre la salud y comentaremos algo más. La salud es obviamente un asunto de santificación. Y recordad que la santificación no es una cuestión de salvación. Es solo una consecuencia de la salvación. Viene solo después de haber sido considerado salvo. Entonces, ¿por qué deberíamos darle tanta importancia? ¿Por qué deberíamos ser tan cuidadosos con la salud? Al fin y al cabo, es optativo. Si te ayuda, perfecto, pero no te preocupes por ello en lo que a salvación se refiere. Nada aporta. Permítanme compartir un par de citas con ustedes sobre este asunto. La salvación de Dios es tan compleja, tan completa, que no puede ser aumentada ni disminuida por lo que comemos, bebemos o vestimos. Ejercicio y buena dieta contribuyen a una vida larga y útil, pero no añaden a nuestra salvación. Así que está bien tenerlo en cuenta. Son buenos principios, pero no para la salvación. Otra cita. Los miembros se adhieren a distintos estándares y reglas como una condición de membresía. Hemos de tener en cuenta que esto no tiene que ver con su salvación, sino solo con su membresía en la Iglesia Adventista del séptimo día. Reflexiono en eso. Me veo reflejado aunque sea solo un poco. Decimos a las personas que si quieren hacerse adventistas del séptimo día no deben fumar ni beber. ¿Por qué hacemos eso? Bien, es porque es una de las reglas de la Iglesia. Una iglesia es una organización y tiene reglas. Las empresas tienen reglas sobre la vestimenta. Si quieres formar parte del grupo, has de adherirte a esas reglas. ¿Eres un miembro? Pon tu nombre ahí y suscribe "No fumaré ni beberé". Pero recuerda que eso nada tiene que ver con tu salvación. Es solo para ser miembro de la iglesia. Aunque creo que algo es correcto bajo una perspectiva religiosa, no es un asunto de salvación. ¿No escucháis estas cosas? Esto no es un asunto de salvación, no es realmente vital para ser salvos o no. Y de ahí vienen estas cosas. De modo que esas son algunas de las razones. Ahora, cuando vamos al área de normas, me refiero a todas las normas, qué vemos, qué escuchamos, qué leemos, cuál es nuestro ocio e incluso cómo vestimos. Todas esas normas son claramente asuntos de santificación, no de justificación. Así que, de nuevo, ¿por qué hacer de esto una causa mayor? No te preocupes por esto, cada cual encuentra su propio camino. El Señor nos salvará tal y como prometió, pues perdonará nuestros pecados. Impacta que este Evangelio se ha introducido en la Iglesia Adventista del séptimo día, tanto en doctrina como en estilo de vida. Ahora, por favor, volved a la base del árbol. Ahí dice predestinación. ¿Por qué pone eso en la base del árbol? Porque cuando se gestó este Evangelio en los siglos 3 y 4, todo el mundo, y enfatizo lo de todo el mundo, creía en la predestinación. Así es como Dios hizo las cosas. Él decide quién es salvo y quién no. Él es soberano. No te antepondrás a la decisión de Dios.
De modo que todo el mundo creía en la predestinación. Es muy extraño que mientras que la predestinación fue expulsada del pensar de la mayoría de la cristiandad, el evangelio basado en la predestinación es aún el evangelio cristiano mayoritario. Al fin y al cabo, el pecado es nuestra naturaleza, no podemos evitarlo. Nacimos de ese modo. Jesucristo fue sin pecado porque Él tenía una naturaleza diferente. Nosotros somos perdonados por todo este pecado que hay en nosotros. Y en la segunda venida Dios pulsará un botón mágico en nuestros cerebros y ya no pecaremos más. Está muy claro. Pecamos con un mal equipamiento, pero no lo hacemos con uno bueno. Esperaremos al equipamiento bueno y todo quedará arreglado. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en lo que veremos a continuación. Vayamos al otro árbol. En la base del otro árbol hay una simple expresión, libre albedrío. Ya hemos oído hablar del libre albedrío. ¿Puede el libre albedrío anteponerse a nuestra herencia genética? Es como un limpiador para la mente. Libre albedrío y no predestinación es el modo en el que Dios trata con los seres humanos. Así que vamos a echar un vistazo a este árbol. Y repasaremos los mismos aspectos empezando por el pecado. En este evangelio el pecado no es un accidente del nacimiento, no es tener mal equipamiento. El pecado es cuando, sabiendo la diferencia entre lo correcto y lo no correcto, elijo deliberadamente hacer lo que quiero. Entonces te haces pecador a los ojos de Dios. Cuando sabes la diferencia pero deliberadamente eliges lo incorrecto. Entonces eres pecador a los ojos de Dios. Esto implica que Jesucristo, cuando vino a este mundo, pudo tomar nuestra naturaleza caída y no ser automáticamente condenado como un pecador. Porque el pecado es una elección, no nuestro equipamiento. Y esto significa, en resumidas cuentas, que Jesucristo podía ser tentado en cualquier aspecto tal y como lo somos nosotros. No fue tentado 3 veces en su vida, fue tentado permanentemente, fue tentado desde su interior, fue tentado desde fuera, fue tentado en todas las mismas cosas que nosotros, y me refiero a todas. Y él tenía que decidir cada día de su vida. Esto es lo que enseña este evangelio. Vamos al siguiente punto, justificación. Y fijaos, santificación. En este evangelio las dos son igualmente importantes. Ninguna es más importante que la otra. ¿Por qué? Intentaré explicarlo. Digamos que escucháis un sábado en la iglesia a una persona que tiene un testimonio maravilloso. Esta persona está alabando a Dios por haberle dado a conocer sus pecados perdonados. Las victorias que tuvo, le encanta estudiar la Biblia, le encanta orar. Le ha sucedido mucho bueno desde que aceptó al Señor Jesucristo. Y está encantado de poder compartir este testimonio. Tú estás impresionado y te dices que quieres descubrir un poco más porque te gustaría tener una experiencia similar, de manera que le sigues desde la iglesia a casa un sábado por la tarde para tener más información y te encuentras con algo muy extraño. En cuanto él sale del coche, lo primero que oyes es una voz gritando a sus hijos. Debía tener ganas de desembarazarse de ellos en el camino a casa, imagina uno, y según se acerca a la entrada sus gritos aumentan. Su mujer intenta calmarlo, pero también recibe su cólera. Y cuando llegan a la puerta, él empuja a su mujer. ¿Estás ahora menos impresionado que aquella mañana de sábado en la iglesia? ¿Hay algo no del todo correcto en aquella maravillosa experiencia de perdón y justificación? ¿No está dando del todo la talla a la santificación? Miremoslo desde otro punto de vista. Santificación. Tenemos una persona de la iglesia a la que conoces muy bien. Escrupuloso guardador del sábado. No haría en sábado nada fuera de los cánones de Dios. Escrupuloso con los diezmos y con la reforma pro salud, haciendo todo al máximo nivel según las enseñanzas adventistas del séptimo día. Pero cuando hablas con esa persona, no hay alegría, ni felicidad, ni paz. Arrastra su cabeza, como si tuviera que hacer esas cosas porque de lo contrario irá al infierno. Y no quiere ir ahí, de manera que aprieta los dientes, guarda el sábado y hace el resto de cosas independientemente de cuánto le disgustan.
hay algún fallo en esa experiencia. La santificación parece adecuada externamente, ¿verdad? Pero interiormente, ¿dónde está la justificación? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está el gozo de Jesucristo en él, la esperanza de gloria? Lo que simplemente trato de decir es que las dos han de estar en perfecto equilibrio, justificación y santificación, actuando juntas, complementándose la una a la otra, formando parte de la misma actuación de la gracia de Dios. Para dejarlo muy claro, aun si olvidáis todo lo demás que os he dicho en esta hora, escuchad detenidamente lo siguiente. La mayor diferencia entre los dos evangelios es en este aspecto. Permitidme leeros de nuevo sobre el primer evangelio. La justificación es 100% la obra perfecta de Cristo hecha por nosotros. La santificación le sigue como una obra conjunta entre Dios y yo al 50%. En el primer evangelio, únicamente la justificación es la obra de Cristo al 100%. De la santificación solo la mitad es obra de Cristo, por lo tanto, no puede ser parte de cómo nos salva. Estudiemos eso un poco. ¿Es la justificación obra de Cristo al 100%? ¿Qué pensáis? Ok, estoy de acuerdo. Estáis en lo cierto. Pero, ¿hay cosas que debéis creer para ser receptores de esa obra de Cristo? Concretemos. Habéis de creer que esos 66 libros que llamamos la Biblia no son meras historias interesantes, sino que son palabras inspiradas de Dios para nosotros. ¿Tenéis que creerlo? Ok, ese es un gran paso, ¿verdad? Tenéis que creer que aproximadamente 2/3 de ese libro tratan sobre alguien que bajó del cielo para vivir en esta tierra desde bebé. Vivió sin pecar alrededor de 30 años, y entonces murió en una cruz como un criminal, y esa muerte, si la aceptas, te dará vida eterna. ¿Habéis de creer eso? Hablamos de un gran paso de fe. ¿Creer que eso te salvará y dará vida eterna? Bien, una vez que crees eso, tienes que tomar algunas decisiones sobre tu propia vida. Tienes que ejercer algo llamado arrepentimiento de tu anterior modo de vida, que por cierto implica cambiarla por completo, ¿verdad? Tienes que ir al que agraviaste y confesarle personal y humildemente por lo que le hiciste. Eso no es fácil, ¿verdad? Tienes que rendir totalmente tu vida al control de Dios. Bien, pongamos que haces todas estas cosas. Crees la Biblia, crees en Jesucristo, te arrepientes, confiesas y rindes tu vida, y supongamos por un momento que Jesucristo nunca murió en una cruz hace 2000 años, sino que eso es una fábula. ¿Cuánto te habrá hecho avanzar todo esto que hiciste? 0. No importa cuánto oraste ni cuánto creíste, si eso no sucedió, estamos perdiendo el tiempo. ¿Es correcto? Eso significa que la justificación es 100% la obra de Cristo, ¿verdad? Porque no serás salvo por orar o arrepentirte, serás salvo por lo que Cristo hizo por ti en la cruz y por su resurrección. Esto es algo que tenemos que distinguir claramente, o nunca comprenderemos el Evangelio. Hay una causa para la salvación, la muerte de Jesucristo en la cruz. Y hay condiciones para la salvación. El otro evangelio nada quiere saber de condiciones. Oh, eso es muy negativo, es legalista. Hay condiciones. Creer en la Biblia, creer en Jesucristo, arrepentirte de tus pecados, confesarlos, rendir tu vida, y esas condiciones te llevan a donde Jesucristo perdona tus pecados. Causa y condiciones deben ir juntas en el camino de la salvación. Pero la muerte de Jesucristo es la única causa de salvación. Vayamos ahora a la santificación. La santificación, ¿es 50% o 100% la obra de Cristo, la obra de Dios?
Consideremos el sábado como un ejemplo. Supongamos que eres muy escrupuloso para guardar el sábado. Dejas de lado todos los negocios antes de la puesta de sol. Te aseguras de dejar concluidas todas las tareas de la tarde del viernes. Tras la puesta, adoras al Señor en paz y quietud. Vas a la iglesia el sábado por la mañana. El sábado por la tarde participas en más que las actividades laicas. Emprendes actividades que son de ayuda para tus amigos, para tu comunidad y para tu crecimiento personal. Y a la puesta de sol despides el sábado adorando. ¿Te convierte eso en un guardador del sábado? He de decir que no, ni de cerca. Eso solo te convierte en un guardador del séptimo día de la semana, lo cual haces muy escrupulosamente. ¿Quiénes son los mejores guardadores del séptimo día de la semana que ha conocido este mundo? Los fariseos, ¿verdad? Ellos ponían cada jota y cada tilde. Conocían perfectamente lo que era permitido en sábado y lo que no. Y eran cuidadosamente precisos en qué era legal o ilegal. Jesús tuvo que emplear la mayor parte de su ministerio, ya lo sabéis, intentando convertir guardadores del séptimo día en guardadores del sábado. Algunas personas, otros cristianos, nos identifican erróneamente. Nos llaman adventistas en el séptimo día. ¿Lo habéis oído alguna vez? Adventistas en el séptimo día. ¿Es posible que lleven más razón de lo que queramos admitir? Amigos, si no somos adventistas del séptimo día el martes, olvidaos del sábado. No guardaremos el sábado, quizás el séptimo día, pero no el sábado. Si no estamos llenos del Espíritu Santo al 100% durante los 6 días de la semana, nunca comenzaremos a guardar verdaderamente un día santo al final de la semana. Porque solo una persona santa puede guardar un día santo. ¿Qué hace santa a una persona? ¿Interrumpir los negocios el viernes por la tarde? ¿Venir a la iglesia el sábado por la mañana? ¿Eso te hace santo? El único medio por el que puedes convertirte en un santo como el descrito por Pablo en el Nuevo Testamento, es por el poder milagroso del Espíritu Santo, trabajando en ti desde el interior hacia el exterior, cambiándote, haciéndote diferente a como eras. Y solo una persona santa fortalecida por el Espíritu puede mantenerse dirigida por el Espíritu el sábado completo. De modo que he de deciros que yo no creo que la santificación sea la obra de Dios al 50%. Yo creo que es la obra de Dios al 100%, y esa es la diferencia entre estos dos evangelios. La gran diferencia es la santificación como esencial para la salvación o bien como un subproducto de la salvación. Esa es la diferencia. Por lo tanto, si la santificación es la obra de Dios al 100%, aunque haya condiciones, claro que las hay. Interrumpir tus negocios o venir a la iglesia son condiciones. Pero ninguna de ellas te convierte en un guardador del sábado. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. De modo que, si la justificación es obra de Dios al 100% y la santificación es la obra de Dios al 100%, entonces es posible esa perfección. Puede ser dada por Dios, siendo su obra al 100%. ¿Es eso posible? Que no es apretar los dientes e intentarlo por todos los medios, sino que es un regalo de Dios tanto como lo es el perdón. Que Él pueda hacer un milagro para ti que difícilmente puedas imaginar. Quiero compartir con vosotros una pequeña ilustración que quizá pueda ser de ayuda. Dios obra como un médico infinitamente hábil. Puede salvar y sanar a cualquiera que confía en Él. No está del todo contento cuando acudimos a su consulta tan solo para ser perdonados. Él nos propone llevarnos al lugar donde no precisaremos pedir perdón nunca más. Se ofrece a sanar ese aspecto de las personas que más preocupados les puede tener. Entonces ellos no violarán más esas reglas porque ni siquiera lo desearán, y todos esos malos hábitos habrán desaparecido. A algunos eso les suena negativamente a perfección. Los siervos lo ven como una orden, en tanto que los amigos lo ven como una promesa. Los amigos no desean que Dios haga menos que eso. ¿Le pedirías a un médico que te sanase pero no completamente? Le dirías, sano al 75% es suficiente, gracias. Para los siervos que piensan que la salvación tiene que ver con sus problemas legales, la perfección es un requerimiento más.
Para los amigos que piensan que la salvación es la sanación del daño hecho por el pecado, la perfección es una oferta increíblemente generosa. Los siervos quieren ser completamente perdonados, los amigos quieren ser completamente sanados. Sobre ese asunto de la perfección, la posición celestial puede sonar tras nosotros cuando nos disponemos a abandonar su consulta. No os preocupéis por ellos, yo diseñé mi universo con una ley por la que las personas se hacen semejantes a quien adoran y admiran. Si realmente permanecéis como mis amigos de confianza, la perfección llegará. No digo que no tendréis que esforzaros más, pero el esfuerzo no será el mismo. Amigos míos, si hay alguna esperanza sobre este asunto de la perfección, tiene que ser algo como eso, Dios sanando el daño hecho por el pecado. Bien, tenéis ahí el Evangelio expresado desde una perspectiva diferente. Tenemos dos Evangelios. El primer Evangelio puede ser resumido por la palabra perdón. Si eres perdonado, eres salvo. Fin del asunto. Sobre el segundo Evangelio hay una cita que encontré. Podemos resumir el Evangelio con una palabra. ¿Cuál pensáis que será esa palabra? Restauración. Este énfasis hace única la teología adventista del séptimo día. Yo creo que es así, amigos. Por ello no acudís a esas telepredicaciones dominicales. Restauración, santificación. Restaurando la imagen de Cristo, recreándote de nuevo por completo, sanándote completamente. Eso es el adventismo. Y eso hace que valga la pena tener una iglesia aquí. Por ello debemos ayudar a otros a encontrar esa sanación en sus vidas, no para un simple Dios te perdona y eres salvo, sino para el cambio que tiene lugar en el interior. Casar una teología extraña con teología adventista puede justificadamente describirse como teología de retales. Y me temo que eso es lo que hemos estado haciendo durante 30 o 40 años en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sin darnos cuenta del impacto que esto ha tenido en nuestras doctrinas y nuestro estilo de vida. Bien, veamos qué tenemos en los frutos del árbol de este Evangelio. ¿Es un juicio importante en este Evangelio? ¿Es un juicio necesario para ver si esa persona que se sienta en un banco de la iglesia está realmente obrando según el plan de Dios, en armonía con su voluntad, y si sería feliz en el cielo o no? El juicio es crucial para poner todas las cartas sobre la mesa, para descubrir cuáles son los verdaderos deseos de una persona y qué cree verdaderamente. En relación a Ellen White y el espíritu de profecía me topé con esta cita de Dwight Nelson, al que algunos ya conoceréis. Si llevas mucho tiempo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, habrás estado tentado a no creer en el espíritu de profecía. En el ambiente religioso de hoy en día resulta embarazoso desmarcarse de lo habitual, resulta embarazoso tener un profeta en tu movimiento, eres tildado de raro, de manera que hemos ido silenciando a Ellen White. Comenzamos no mostrando fanfarria ni apología, y finalmente nos hemos quedado mudos. No la citéis desde el púlpito, nos amonestamos unos a otros. Usa simplemente la palabra, ¿no nos aconsejó ella a ese respecto? Pero el tiempo ha llegado, estamos cerca del fin de la civilización de esta tierra, para reexaminar, reflejar, reestudiar y recomprometernos con la misión y el mensaje de esa mujer, la más prolífica en la historia de la raza humana. Es tiempo de dejar de disculparnos por su ministerio, tanto en nuestro movimiento como fuera de él. Es un poco diferente a esa carta que leí previamente, ¿verdad? Sí, las dos son de adventistas del séptimo día. Hemos de decidir si realmente creemos en el valor que tiene este don que se nos dio. La cita que leía continúa de la siguiente manera. No deberíamos llamar a sus libros los libros rojos, sino más bien los libros no leídos. ¿Sabéis? No hay mucha diferencia entre que hagáis una fogata con todos los libros de Ellen White en el patio de casa o que tengáis todos sus libros en la biblioteca en estado impoluto porque jamás fueron tocados. Es muy diferente. ¿Los estamos leyendo, amigos? ¿Estamos creciendo a través de ellos? La ley, los 10 mandamientos. Tenemos un problema aquí.
No sé si tendría voluntarios si pidiese que levantara la mano quien estuviese dispuesto a ser vigilado por una cámara de vídeo para registrar todo lo significativo que dice y hace en los próximos 30 días. Y entonces traeros frente a esta congregación y decir, esta es la prueba viva de que un ser humano puede guardar perfectamente la ley durante 30 días. No creo que tuviera muchos voluntarios. Entonces, ¿cómo podemos decir que la ley puede guardarse por alguien con naturaleza caída si no estaríamos dispuestos a ser el testimonio número 1? No somos quienes hemos hecho eso, o no confío en poder comportarme así. Decimos que la ley puede guardarse, pero ¿dónde están las evidencias? ¿Dónde está la evidencia de que con una naturaleza caída se puede guardar perfectamente la ley de Dios? Esta evidencia está en Jesucristo, pero solo si Él tomó una naturaleza caída. Porque si Él no tomó una naturaleza caída, entonces nadie lo ha probado. Nadie en la historia de esta tierra. Y entonces los argumentos de Satanás son correctos. No puedes guardar la ley con una naturaleza caída. Son asuntos muy importantes. Veamos ahora el sábado. ¿Sabéis lo que es el sábado? Es el buque insignia de la ley. La gente no puede asegurar si estás codiciando, pero puede saber si guardas el sábado. Es la bandera que levantas para afirmar, amo la ley de Dios, a ella en su totalidad. Vayamos a lo alto del árbol. Ahí tenemos asuntos controvertidos, de los que mucho se discute. La salud. Bien, si eres vegetariano, eso debe ser de gran ayuda para tu salvación, ¿verdad? Mucho mejor si eres vegano. En ese caso ya tienes la admisión, ¿cierto? O quizás no es así. ¿Sabéis en qué consiste verdaderamente la reforma pro salud? Pongamos que os encontráis en la calle con alguien con problemas físicos y mentales. Él no está bien, y tú, movido a compasión, le haces una oferta, una gran oferta. Si estás dispuesto a cambiar y hacer todo lo que te digo, y no desviarte, te traeré a mi casa y te cuidaré durante 30 días. Te alimentaré, te ayudaré, te llevaré bajo mis alas y cambiaré tu vida. Él, desesperado, acepta, escucha y hace todo lo que le dijiste, absolutamente todo. ¿Y sabéis qué pasa? Como comentamos antes, las estadísticas dicen que tendrás unos años extras si sigues este estilo de vida. Que vives más años que la media. Entonces él lo hace y vive 7 años extra. Fallece de muerte natural. Y se levanta en la resurrección de los impíos. Ya sabéis, la del final del milenio. ¿Le hemos hecho algún bien? Le dimos unos años extra, es cierto, no tuvo infartos ni cáncer. ¿Es eso todo en lo que consiste la reforma pro salud? ¿O no consiste en eso en absoluto? Por resumir, la reforma pro salud existe porque cuerpo y mente son una unidad, ¿cierto? Y lo que afecta a uno afecta al otro, y esto sucede en ambos sentidos. ¿Sois conscientes? Por tanto, la reforma pro salud existe porque si el cuerpo es alimentado con nutrientes insuficientes o en mal estado, ¿dónde terminará esa sangre entonces? En el cerebro, circulando por él. Y si sangre contaminada circula por el cerebro alimentando sus células, ¿cómo pensáis que tomará decisiones el cerebro? ¿Y dónde efectúa Dios su obra salvadora? No en mi dedo, no en mi corazón, aunque se usa esa expresión, sino en mi cerebro. Ahí es donde actúa Dios. Así que la sencilla razón de la reforma pro salud es para mantener el cuerpo limpio, de modo que la mente pueda pensar claramente y Dios tenga la oportunidad de salvar nuestras almas. La reforma pro salud es importante. Veamos ahora las normas de la Iglesia. Recordemos todas las normas que tenemos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Supongamos que escuchas a tu pastor y haces lo que él dice el 75% del tiempo. Pero haces lo que dice tu personalidad preferida de la televisión el 25% restante. ¿Quién va a ganar esa batalla? Creo que tu pastor lleva las de perder.
Porque tenemos esta naturaleza caída, ¿recuerdas? ¿Es Satanás un buen comunicador? ¿Sabe cómo acceder a donde vivimos? ¿Sabe cómo traspasar los lóbulos frontales del cerebro para acceder a las emociones y hacernos tomar decisiones basadas en ellas? ¿Es Dios un buen comunicador a través del Espíritu Santo? De modo que tenemos dos comunicadores, intentando persuadirnos cada uno de la justicia de sus caminos. ¿Sabéis por qué es importante el asunto de las normas? Me refiero a todos ellos. Por eliminar avenidas por las que Satanás puede hablarnos. Apagar canales de comunicación que Satanás utiliza con gran éxito. No veas eso, no leas eso, no escuches eso. Satanás puede hablarte a esos niveles. Pero cuando se los apaga, ¿no abre eso más avenidas por las que Dios puede hablarnos? ¿Y no da eso más oportunidades a Dios para salvar nuestras almas? De manera que nuestras normas son importantes. ¿Es simplemente un asunto de mantener nuestro nombre en los registros de la Iglesia? ¿O se trata de algo muy diferente? Ello permite a Dios realizar su obra salvadora de modo efectivo, de modo que se hacen vitales en este Evangelio. Esta es mi perspectiva sobre en qué consisten estos dos Evangelios. Encontré esta cita que lo explica bien. Es triste ver el popularizado engaño de que asuntos del estilo de vida tales como dieta y adornos proceden de una cierta perspectiva religiosa, pero que no son asuntos de salvación. Si la palabra escrita de Dios aborda un asunto, es porque está relacionada con la salvación. En caso contrario, Dios la habría dejado al margen. Ese es el consejo de Dios. Si el consejo escrito de Dios aborda un asunto, este debe tener alguna relación con nuestra salvación. Puede no ser una causa, puede ser una condición, pero tiene algún efecto sobre nuestra salvación y no podemos ignorarlo. Pienso que esto es absolutamente vital. Bien, hemos visto dos evangelios. Por favor, recordad que hasta este momento no he dado ninguna evidencia sobre en cuál habéis de basar vuestra fe. Solo he dado definiciones y cuáles son mis creencias. Y voy a decir ahora algo muy importante que quiero que oigáis. No creáis lo que he dicho esta tarde porque me lo habéis oído decir. Porque si esa es la razón, os digo que oiréis a otro decir exactamente lo contrario en un mes o en 6 meses y entonces diréis, eso suena bien también. Si vais a creer lo que estoy compartiendo con vosotros esta tarde, quiero que lo creáis porque lo habéis estudiado por vosotros mismos, no porque vinisteis a una reunión. Porque hayáis acudido meticulosamente al material que vamos a ver, el cual no os he dado aún. De modo que comenzaremos con eso en nuestra próxima reunión y continuaremos mañana por la mañana, pero veremos las razones por las que yo creo que este es el verdadero Evangelio. Y entonces os invitaré a tomar una decisión sobre qué creéis vosotros. Es una decisión de vida o muerte, amigos, porque de nuevo, a mi juicio, este es el Evangelio de la Biblia. Intentaré mostrarlo, en tanto en cuanto el otro Evangelio es la mejor falsificación que Satanás haya jamás concebido de entre todas las religiones. La falsificación del sábado ni se acerca a esta, pues la podéis detectar con un simple calendario. Pero ese otro Evangelio suena tan correcto. Tiene además muchos puntos persuasivos. Y yo creo que esta es la mejor falsificación que jamás concibió Satanás, y quizás esta sea aquella con la que incluso los elegidos puedan ser engañados, aunque nunca renuncien al sábado e incluso sean fieles a la reforma pro salud. Pero si están siguiendo un evangelio concebido y originado en la mente de Satanás, no tendrán vida eterna. De modo que este es un asunto muy importante con repercusiones también muy importantes. Quiero ir concluyendo. Por cierto, esta es la presentación más larga, la siguiente será más corta, de modo que compensaremos para así ajustarnos al programa. En 1973, una portada de Adventist Review decía: los líderes mundiales hablan a la Iglesia en el Congreso anual. ¿Qué preocupaba a los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en ese año de 1973? Leeré un párrafo de este artículo de 3 páginas. Cuando una generación de adventistas del Séptimo Día toma en serio el convertirse en exponentes
de lo que la gracia de Dios puede hacer, el tiempo en el que la humanidad se decante a favor o en contra de Dios no se retardará mucho. Esa es una frase interesante. Cuando una generación de adventistas tome en serio lo que el Evangelio puede hacer y se conviertan en testimonio de ello, el tiempo de la decisión final no se retardará mucho. Pero, ¿qué pasa con llevar el Evangelio al mundo entero? Yo pensaba que ese era el precedente inmediato a la segunda venida de Cristo. En estas 3 páginas no se menciona una palabra sobre cuántas almas se estaban ganando o cuántos eventos evangelizadores se estaban celebrando. Solo esa otra frase, y todo el artículo gira alrededor de ella. El editor de la revista en aquel momento debió pensar que valdría la pena explicarlo un poco, y en su siguiente editorial comentó: este llamado va asociado a 3 supuestos. Primero, Cristo pudo haber venido hace algunas décadas. Segundo, la culpa del retraso es de los hombres, no de Dios. Tercero, el retraso se alargará hasta que Dios tenga un pueblo que, por medio de la fe de Jesús, desarrolle el carácter de Jesús y ello refute para siempre la acusación de Satanás de que Dios es injusto al demandar de los hombres el obedecer perfectamente su ley. ¿El retraso se alargará hasta que Dios tenga tal pueblo edificado sobre ese evangelio? Y añadió entonces: pero si líderes y pueblo están despreocupados con lo que Dios intenta llevar a cabo, si se contentan con permanecer en este mundo, si están satisfechos con que todo siga igual, entonces, tal y como señaló el presidente de la Conferencia General en la reciente Asamblea Anual, 1973 podría recordarse como el 1888 de nuestra generación. El presidente ese año era Robert Pearson. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Cuál era su temor? Lo que sucedió en 1888 es muy sencillo. En resumidas cuentas, Dios visitó a su pueblo. Esa es la generación de mi bisabuelo, por cierto. Él era un delegado en aquella asamblea de Minneapolis. Dios visitó a esa generación de adventistas del séptimo día y dijo: yo estoy listo para concluir las cosas. No hay por qué pasar al siguiente siglo. Primera y Segunda Guerras Mundiales, terrorismo y todas esas cosas que se han hecho tan familiares no tienen por qué suceder. Podemos concluir aquí y ahora. ¿Y qué es lo que respondimos a Dios? Bueno, esto no fue aprobado por los comités apropiados. Este mensaje nos ha sido dado por un par de advenedizos de California, que simplemente están intentando derribar las referencias de la Iglesia Adventista. Esto no puede ser bueno. Esto no ha obtenido las aprobaciones adecuadas. No podemos proseguir con ello, es peligroso. Y así el mensaje de la justificación por la fe fue pisoteado, ignorado y ridiculizado hace 120 años. Ese era el temor de Robert Pearson, que pudiéramos repetir lo mismo. Ahora, 1973 queda ya bastante atrás, ¿verdad? Algunos de vosotros ni siquiera habíais aún nacido. Y así pasan los años, pasan las décadas. Y aquí seguimos nosotros hablando sobre la pronta venida de Jesús, cantando sobre ello, orando para ello y esperando por ello. E incluso esperamos que quizás, si a la enésima oportunidad recibimos el Evangelio con poder, eso solucionará el problema. Quisiera indicaros que el asunto de llevar el Evangelio al mundo y ver a Cristo venir en nuestra generación depende de una cosa. Porque el Evangelio no irá al mundo entero sin que lo preceda la lluvia tardía del Espíritu Santo. Ved por tanto que hay 4 cosas que tienen que suceder y no pueden cambiarse de orden. Lluvia tardía con poder del Espíritu Santo, fuerte pregón del Evangelio al mundo entero, cierre del tiempo de gracia y segunda venida de Cristo. No se puede cambiar ese orden. Por tanto, si la lluvia tardía es el factor clave, entonces, ¿cómo voy a poner a punto mi corazón para esa experiencia? ¿Sabéis lo que voy a sugeriros? No os preocupéis por la lluvia tardía. No os angustiéis por la lluvia tardía. ¿Por qué no ha venido? Debería haber venido. La quiero ya. Centraos en la lluvia temprana. Esa es la lluvia temprana. El Evangelio, el poder transformador de Jesucristo, su perdón, su poder santificador. Esa es la lluvia temprana. Si la lluvia temprana realiza su obra, la lluvia tardía la seguirá, tan seguro como sucedió en los tiempos del Antiguo Testamento. La lluvia tardía no puede sino venir, si el Evangelio se apodera de nosotros desde dentro hacia afuera.
y nos cambia desde nuestras raíces hasta nuestros frutos. Por tanto, proclamo, centraos en el Evangelio, la lluvia temprana, y entonces orad por la lluvia tardía, porque vendrá. Entonces no podrá demorarse, no serán 50 años desde ahora. Puede venir ahora mismo, y entonces los eventos finales se sucederán con rapidez. Y esta generación no tendrá que pasar el testigo a la siguiente. Eso me gustaría, amigos. Lo hemos pasado durante demasiadas generaciones. Han pasado demasiados años y demasiadas experiencias, y precisamos concluir el proceso. Para hablar de eso estamos aquí. ¿Cómo concluir este proceso? ¿Cómo podemos ser nosotros la generación que vea los eventos finales de la historia del mundo y vea a Jesús venir en las nubes de los cielos, para decir que estamos agradecidos de que Él nos haya salvado?